A manejar el recinto, diputado. No me quite la palabra. Tiene la palabra la diputada Litz, entonces. No me quite la palabra, porque está en los acontecimientos de recién. Presidente, le quieren hacer caer la sesión. La monada está excitada. Cuestión de privilegio en la próxima tanda. No, señor, porque es contra usted por lo que acabo de hacer. Deje 15 minutos que salten, que canten, que bailen, que hagan sus monerías. Y después la gente seria de este recinto, que queremos ficha limpia, votemos. No, diputado, tiene la palabra la diputada Mónica Litz. Presidente, deme la palabra, por favor. Esto es lo que genera, esto es lo que genera Milei, lo que está todo alrededor de Milei. Cristina Fernández de Kirchner es mi conductora. Me hago cargo de todo lo que hizo, lo que hace y lo que va a hacer. Soy cómplice, soy cómplice. Esto no es una ley pensada para Cristina Fernández de Kirchner ni en contra de Cristina Fernández de Kirchner, sino que lo que estamos buscando y consolidando hoy es que chorros y política sean asuntos separados. La gran devaluación que hizo Milei en diciembre generó un pico de conflictividad en la calle. No vamos a devaluar, de hecho la moneda en Argentina se tiene que apreciar y por varias condiciones. El kirchnerismo tal como lo conocimos no existe más. Eso es lo que hay que aceptar. Filosóficamente el kirchnerismo tal como lo conocimos no existe más. El proyecto de ficha limpia llega al Senado. ¿Qué significa esto para la política argentina? Descúbrelo en este análisis de las negociaciones que están por venir. Bueno, yo siempre dije que Néstor Kirchner era un gran liquidador y que yo tenía grandes esperanzas de que terminaran liquidando al peronismo. Creo que lo están haciendo y me parece la decisión del otro día fue patética en ese sentido. Primero fue patética porque consagra un trípode de impunidad. En 2 sesiones el peronismo votó contra la reiterancia, es decir, a favor de la puerta giratoria y de los delincuentes comunes. Después, en la misma sesión, votó en contra del juicio en ausencia, es decir, contra los delincuentes terroristas que volaron la AMIA. Y ahora votan contra ficha limpia, es decir, a favor de los corruptos políticos. Es decir, 3, es decir, además de ser cuando están en la oposición, cuando están en el gobierno son la mafia, ya sabíamos. Cuando estaban en la oposición sabíamos que eran el club del helicóptero, ahora son también el partido de la impunidad. Y el descontrol que tuvieron en la sesión, a mí me llama la atención. Martínez, yo puedo hacer muchas críticas políticas, pero parece un tipo razonable. Salió a defender a Tailade, salió a defender a este Manrique. Manrique, hacete cargo de todo el peronismo, hacete cargo de la AAA y de tu compañero José Rodríguez, que entregaba compañeros a la dictadura, muchacho. Entonces, a mí me parece que están en un proceso muy, muy complicado, y están en un proceso muy complicado porque no tienen respuesta. Déjame tomar unas pequeñas cositas del bloque anterior. Sí. Están saliendo a decir que el INDEC es trucho. Digo, los muchachos de Guillermo Moreno. El INDEC lo dirige Labaña, que lo pusieron ellos. Y la metodología que se utiliza es la misma que se usaba. Lo que no pasa es que el peronismo no puede explicar una cosa. Dicen además además todas estas cifras que son tan buenas y que muestran claramente una cosa que yo y muchos venimos sosteniendo, que el problema de la pobreza en Argentina es el problema del déficit fiscal y la inflación. Es que además tiene una componente clasista positiva, digamos. Ellos se la pasan hablando de los más vulnerables. Los salarios, todos crecieron con respecto a la inflación, pero los que más crecieron fueron los salarios más vulnerables, los salarios no registrados. La inflación bajó dramáticamente, pero la inflación más baja todavía es la de alimentos, que anda por el 70-80%. Eso puede hacer que baje la pobreza hacia adelante. Déjame darle la bienvenida. No, ¿qué va a decir el peronismo frente a eso? Nada, no pueden decir nada, se desesperan. A Gustavo Córdoba, gracias por venir. ¿Hay un cambio de era en algún punto? Es difícil, porque la coyuntura a veces tiene una dinámica y una potencia que nos impide ver el mediano y el largo plazo. Ahora, déjame decirte algo que planteabas antes de que hablara el diputado. El peronismo y el kirchnerismo en particular llevan 2 turnos presidenciales que no tiene candidato a presidente propio del kirchnerismo. Es un dato muy significativo a la hora de discutir poder. Habrá que ver cómo se reformula en el futuro, pero funciona más como una especie de movilizador antagónico, el kirchnerismo, porque en la Argentina de hoy, cuando nosotros preguntamos, ¿usted qué es? ¿Peronista, antiperonista? ¿Kirchnerista, antikirchnerista? ¿Mileísta, antimileísta? Que vendrían a ser los 3
clivajes dominantes para explicar la fractura política de una sociedad, el antikirchnerismo sigue teniendo el volumen más grande. Por lo tanto, nos sorprende que todos los que antagonizan o rivalizan con el peronismo se paren en el antikirchnerismo. ¿No? Exacto. Es un dinamizador. Lo que pasa que, bueno, también lo subís al ring, ¿no? Lo subís al centro de la escena. Claro, que la discusión dentro del gobierno, con quién rivalizar, si Cristina, si Axel, veremos cómo se resuelve eso, ¿no? Tenemos el semáforo, semana caliente, dale. Semana caliente con Fede, obviamente en diputados, viene el Senado. ¿Qué pasó, Fede? Claro, Pancho, ahora se viene una semana de alto voltaje en la Cámara Alta. Hay 3 proyectos que vienen fogoneados por el Gobierno Nacional y que están en discusión. Los 3, si querés arrancamos por el semáforo, la luz verde, que tiene que ver con las PASO. Recordemos que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y lo sorpresivo fue la abrumadora mayoría que obtuvo porque varios de los diputados que respondían a Unión por la Patria no se plegaron en la negativa que se imponía el kirchnerismo en este sentido, con lo cual ya tiene dictamen, no está llamada a la sesión, pero todo apunta a que el próximo jueves se trate en la Cámara Alta la suspensión de las PASO. Recordemos que el gobierno lo que quería era la eliminación, pero acordaron con distintos bloques de que no haya primarias este año. Así que lo más probable tendremos este jueves, seguramente cuando se llame a sesión, que las PASO no se harán este año 2025. ¿Amarillo? Bueno, amarillo es uno de los temas más sensibles, te diría, que son las nominaciones de los 2 candidatos del Gobierno Nacional, del juez federal Ariel Lijo y del jurista García Mansilla. Lijo, muy sensible el tema. Muy sensible porque todavía no tiene definición. El gobierno lo que quiere es que hoy lo dijo el jefe de gabinete, ¿son los 2 o ninguno? Bueno, pareciera que es difícil que sean los 2, porque el Lijo sí tiene dictamen, se conoció en los últimos días, el dictamen que ya estaba firmado desde hacía mucho tiempo atrás, con lo cual podría llevarse la semana que viene al recinto. Bueno, pero todavía no están los votos, el gobierno tiene que negociar y mucho para obtener la mayoría y sobre todo tiene que negociar con el kirchnerismo. Desde las negociaciones, cuando hablas de un lado y de otro, bueno, algunos sostienen que, por ejemplo, del lado del kirchnerismo, lo que te dicen es todavía no vinieron con nada concreto, con nada fuerte para que nosotros podamos apoyar la candidatura de Ariel Lijo. Así que las negociaciones seguramente... Pueden alargarse, digamos. ¿Cómo, perdón? Pueden alargarse, digamos. Claro, pueden alargarse, pero también corre el reloj y el gobierno amenaza con nombrarlos por decreto. Es una facultad que tiene el presidente de nombrar a los 2 jueces dentro de la Corte Suprema, que está funcionando, recordemos, con solo 3 miembros. Así que podría nombrarlos por decreto si es que la semana que viene no hay acuerdo por Lijo. Y ahora... Por García Mansilla no hay ni siquiera acuerdo porque el kirchnerismo se opone y quiere que en su lugar proponen a ellos a una mujer para ese cargo en la Corte Suprema. Nos falta una luz que es la que hace que no pasemos. ¿Qué pasa ahí? Bien, ficha limpia. ¿Por qué lo ponemos en rojo? Porque es muy difícil que esto pase en extraordinarias. Recordemos que el viernes próximo termina el llamado sesiones extraordinarias y todavía esto no tiene dictamen. Debería tratarse recién la semana que viene y los tiempos no dan porque sería necesaria una semana previa para que esto se pueda tratar en la Cámara Alta. Así que lo más probable, dicen desde el Gobierno Nacional, que esto se trate en ordinarias. Puede ser que se trate en marzo o en abril, que es la fecha límite, porque el proyecto estipula que debe ser aprobado 6 meses antes para que recordemos que los candidatos que tienen doble condena, como es el caso de Cristina Kirchner, doble condena firme, no puedan presentarse a elecciones. Así que por eso lo ponemos en rojo. ¿Qué números tenés, Fernando? ¿Sale esto o no? ¿Ficha limpia? Más o menos creo que ese semáforo está bastante ajustado. Yo tengo la esperanza que igual salga ficha limpia. No se está tan la esperanza, ¿viste cómo es? Sí, la esperanza es lo último que se perdió, como dice Gustavo. Un amigo mío. Pero déjame decir una cosa, muy cortita. Cuando hablan de la casta política, yo pienso primero en el peronismo y después en el Senado. El Senado, los ciudadanos argentinos le han dado el control del Senado. Decisivo en las designaciones y en de la justicia, que es lo que tenemos, le han dado el control desde 1983. De manera que tenemos la justicia que tenemos, pensémoslo, hay elecciones cada 2 años, hay que renovar el Senado. Si queremos tener una justicia decente, tenemos que renovar el Senado. Si el peronismo tiene la capacidad de veto en el Senado y terminan imponiéndose los jueces que tenemos. ¿Qué ves y qué sabés? Porque vos hablás también con muchos de ellos, Gustavo.
Sí, ficha limpia es un tema central para la política argentina, sobre todo por el impulso que le ha dado el gobierno y gran parte de la oposición. Ahora, comparto con el semáforo, me parece que está bastante actualizado. Tengo la misma sospecha que quizás lo de diputados fue una puesta en escena que sirvió de apertura a las negociaciones que van a continuar cuando el Senado, bueno, traten extraordinarias y creo que se va a pasar a ordinarias. De cualquier modo, déjame decirte, puedo equivocarme, pero creo que ficha limpia debería ser un concepto utilizado también en otros poderes del Estado, como por ejemplo el Poder Judicial. Luis Gasulla fue al cine a ver una película histórica, famosa. Pongamos, a ver, porque tenemos viernes de estreno. Pone la carátula, tenemos el afiche, ahí está. Robó, huyó y la pescaron. Gasulla, me dijeron que estuviste ahí en la Van Premier y que traes mucha información de el futuro de la ex presidenta y vicepresidenta. Sí, Pancho, viernes de cine porque Cristina Fernández de Kirchner es la protagonista, no es Woody Allen, es una remake que le cambiaron la trama. Acá no es un hombre que estuvo en prisión, acá es una mujer que quiere evitar terminar en prisión. Tuvo una muy mala semana en materia judicial Cristina Fernández de Kirchner con la decisión de otro fiscal que en la línea de Diego Luciani, hablo de Villar, aseguró, pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad, que se revise. Considera también el fiscal que Cristina Fernández de Kirchner no solo defraudó al Estado, sino que fue la jefa de una asociación ilícita. Está rezando Cristina, mientras tanto, que no salga ficha limpia, que la justicia no termine dándole la razón a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por todo lo que le quede de vida. Y mientras tanto, mandó a la gente de la Cámpora a pintar carteles con mensajes intimidantes al presidente Milei. En la línea Juan Grabois, ¿te acordás? Con las pintadas en el Jockey Club. Ahora aparecieron estas pintadas en la zona del conurbano, en Varela, en La Matanza. Milei cagón, no a la proscripción. ¿Esto sigue siendo un núcleo duro de Cristina, Fer, o se está desgranando el respaldo? Fernando, Fede, me confundí. Sí. Fede, ¿se está desgranando el apoyo a Cristina dentro del PJ? Bueno, del PJ sí, sigue teniendo su núcleo duro de la Cámpora y de varios intendentes, que son un número importante dentro de la provincia de Buenos Aires, pero sigue todavía la expresidenta sin dar una señal clara de qué va a pasar en las elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a ver si logra aglutinar a un número importante de intendentes, de dirigentes, y todavía sigue latente esta pelea con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por eso tanto ruido dentro del peronismo, y con una Cristina, aunque parece debilitada, yo no la daría por muerta para nada. Una de las peleas que también va a ser seguramente parte de la agenda electoral de este año, manteros en la vía pública, impresionante operación.